Bien, terminamos aquí el primer bloque de fundamentos de la metodología Wyckoff con este vídeo de conclusiones en el que me gustaría pues, resaltar cuáles son las principales ideas que uno tendría que haber aprendido en este primer bloque, ¿no? Que también evidentemente son las mismas que comento en el libro. Vamos a verlas una a una y la primera y la segunda evidentemente no podía ser otra. Los objetivos de todo especulador sensato, debería ser primero intentar preservar el capital, y luego, una vez que hemos obtenido ese conocimiento para preservar nuestro capital, que en nuestro caso es intentar batir a la inflación, ya entonces buscar objetivos más ambiciosos que primero persigan buscar rentabilidades más altas que las que proporcionan los vehículos de inversión más tradicionales. ¿Cuáles son estos vehículos de inversión más tradicionales? Bueno, lo hemos comentado en el vídeo, pero lo que conocemos como inversión pasiva o inversión indexada, que lo que persigue en esencia es obtener la rentabilidad que el mercado te da de manera natural. Y esta rentabilidad que te da el mercado de manera natural se comprende, dependiendo un poco de la estrategia, pues entre el 5, el 6, el 8% de rentabilidad anual en el largo plazo. Esa rentabilidad cualquier persona con unos conocimientos mínimos la puede obtener. Y eso es lo que explicamos, por ejemplo, en nuestro curso de inversión, de introducción a la inversión en bolsa, para el que quiera profundizar y el que quiera conocer cuáles son las estrategias y cuáles son los fundamentos de este estilo de inversión. Bien, luego en cuanto a aspectos más concretos de la operativa o del análisis, una conclusión importante es que los mercados se mueven por la acción del dinero profesional a través de sus campañas más o menos coordinadas de acumulación o distribución. Ya lo hemos visto, ¿no? Cómo se producen esos procesos de acumulación profesional en el que el inversor de lo que conocemos como smart money va poco a poco acaparando stock de activos. ¿Y quién es la contrapartida? El inversor amateur o el inversor que no tiene conocimientos o el retail, como lo queramos llamar, ¿no? Que es el que le va dando la contrapartida. Cuando el profesional ya tiene en stock la gran parte de los activos y ya no queda presión vendedora que siga presionando el precio a la baja, el precio, por ley de oferta y la demanda, no puede hacer otra cosa que empezar a subir. Es cuando se empezará a desarrollar el marking up o la tendencia alcista o el rally alcista, en la que poco a poco se irán sumando nuevos inversores. Al principio algunos inversores, aunque sean retail, pero que están mejor informados, que entienden mejor el mercado y todavía se pueden aprovechar de cierto recorrido al alza, y luego los más desinformados, los más torpes, los traders que se quedan al final encerrados, compran en la cima, y los que le dan la contrapartida son los profesionales, ¿no? Que descargan todo lo que compraron en los mínimos, realizan así beneficio, y cuando ya han realizado todo ese proceso de distribución, el mercado ya no puede hacer otra cosa que empezar a caer. Bien, otra conclusión interesante, importante, que ha estado de alguna manera ahí soslayada en todos los comentarios que hemos hecho, es que las manos débiles, es decir, nosotros, los pequeños inversores, el inversor amateur, normalmente siempre reaccionamos tarde y desfasado. Y además siempre nos solemos dejar llevar por los momentos de euforia en fases de distribución, cuando el mercado está en máximos, y también por una sensación de pánico y de miedo cuando las bolsas o los mercados están pegando una buena torta y están en fase bajista, que es el momento precisamente de acumulación profesional. En esencia, el inversor amateur suele ser la contrapartida de la mano fuerte o del gran profesional. De alguna manera tenemos que intentar ser esos inversores amateur que tenemos algo de conocimiento, y aunque igual no entramos exactamente cuando está acumulando el profesional, porque tenemos que esperar a ver los indicios suficientes para sentirnos relativamente seguros de que eso ha sucedido, sí por lo menos poder entrar en las primeras olas del movimiento en tendencia. Desde luego intentar no ser los últimos. Básicamente esa sería la idea. Y luego también hemos visto, que esto es importante, que las leyes fundamentales del mercado, según Wyckoff, son tres: ley de oferta y la demanda, ley de causa y efecto y ley de esfuerzo y resultado. La ley de oferta y la demanda ya la hemos visto. Al final, el precio de un activo, de un servicio o de un activo financiero, ¿no? O de un producto, ¿no? En el mercado normal, es el fruto de la interacción de la oferta y la demanda.
Cuando hay un exceso de demanda sobre la oferta, el precio tenderá a subir, y cuando hay un exceso de la oferta sobre la demanda, el precio tenderá a bajar. Luego ya veremos en qué medida el volumen y el precio nos puede empezar a alertar de esta ley de oferta y la demanda, pero eso lo vamos a ver en el siguiente bloque. Luego la ley de causa y efecto, que nos decía que no había ningún movimiento aleatorio en el mercado, entendido como que todo movimiento tendencial era un efecto de una causa previa, es decir, de un proceso de acumulación o distribución previo. Decíamos que era como echarle gasolina al coche. Para que el coche se empiece a mover, antes necesita que se llene el tanque. Pues lo mismo, cuando vemos un movimiento tendencial es porque antes ha habido un proceso de acumulación o distribución profesional donde las manos fuertes han acaparado los activos y la contraparte han sido el inversor amateur, o un proceso de distribución donde ha sido el inversor profesional el que ha vendido los activos a quienes, a las manos débiles que han comprado, ¿no? Y luego la ley de esfuerzo y resultado, poníamos la metáfora del hombre encerrado en la habitación, en el que si observamos un esfuerzo por parte de esa persona, en este caso un esfuerzo por parte del mercado, que lo vamos a ver en un incremento del volumen en una zona clave, que sabemos que es de soporte o resistencia, y que por lo tanto es una zona donde la oferta y la demanda, dependiendo del caso, pero va a intentar entrar en esa zona. Si vemos que hay un esfuerzo y no hay armonía entre el esfuerzo y el resultado, armonía entendido como ruptura. Armonía en la metáfora de la habitación sería romper la habitación y ser capaz de ir al otro lado. Si vemos que ante tanto esfuerzo no se rompe esa pared, el precio no rompe esa zona de resistencia o de soporte, tenderemos a pensar que el giro es casi inevitable. Aquí hay una cosa que me gustaría también matizar y que debería haber tal vez matizado en el vídeo correspondiente, y es que la metáfora de la habitación está bien, es correcta, pero hay una pequeña diferencia con el mercado. En el caso de la habitación, esa persona o rompe o no rompe el muro, o pasa o no pasa. Un observador externo lo tendría fácil para ver si ha habido armonía entre el esfuerzo y el resultado. Los mercados son un poco más caprichosos, por no utilizar otra palabra, y ahí sí que podemos ver que el precio temporalmente perfore esa zona que nosotros tenemos observada como de resistencia de soporte, salga al otro lado y luego regrese. Por lo tanto, ahí puede haber un gap de incertidumbre que nos puede a veces jugar malas pasadas. Pero hay que conocerlo, hay que saberlo, y en función de la estrategia de cada uno, pues ya veremos cómo se puede minimizar. Bien, continuando como conclusiones, también vimos cuáles eran las herramientas que utilizaba Wyckoff, el wave chart, los gráficos de barras normales y luego los gráficos de punto y figura, que no van a entrar en este taller por ir un poco a lo más importante. Y a día de hoy los wave charts están desfasados. ¿Por qué? Él lo utilizaba como un índice muy sensible, porque utilizaba las 5 empresas líderes del momento. Al ser solo 5 era muy sensible, a poco que cualquiera de ellas variase, el índice, ese mini índice, reaccionaba, y eso le daba una temperatura muy, muy viva de lo que podría estar sucediendo en el mercado en el corto plazo. ¿Qué podemos nosotros utilizar como wave chart a día de hoy? Pues los gráficos intradiarios, perfectamente, ¿no? Que no es que se adelanten, pero de alguna manera si somos inversores de medio plazo, podemos irnos a un gráfico intradiario, cuando digo intradiario a lo mejor hablo de pues 60, 90 minutos, y ver que igual en esa dimensión más del día se está produciendo un proceso de acumulación. Es buscar como una sensibilidad o un zoom más concreto para intentar obtener alguna información, no que nos adelante qué va a suceder en el mercado, pero sí para intentar mejorar nuestra posición, que está enfocada, en este caso que he hablado, a lo mejor más de swing trading y de varios días. Bien, también hablamos, y ya por ir concluyendo, del análisis multidimensional. Ahora hablamos que en función de nuestra dimensión operativa, imaginemos que nuestra dimensión operativa son 7 minutos, así lo hacía Wyckoff y así es lo sensato, buscar primero una dimensión a modo de zoom para mirar con detalle, lo acabamos de comentar, pero luego por arriba un par de dimensiones más de contexto que nos ayuden a saber dónde estamos. El dónde estamos, el contexto, es fundamental. Yo diría que lo es casi todo. Porque si estamos buscando una operación alcista en una estructura de distribución de grado mayor, igual tenemos suerte, pero lo más probable es que al final la fuerza de distribución de ese contexto de grado mayor
acabe pesando en el mercado y haga caer al precio. Y probablemente mi operación se vaya al traste, ¿no? Y luego ya por último, y por ir cerrando el vídeo y las conclusiones, también hablamos de las proyecciones. Wyckoff utilizaba los gráficos de punto y figura para calcular proyecciones, pero yo en esa simplificación creo que es interesante y normalmente así lo hacemos en nuestra sala intradía. Utilizamos pues lo que yo he llamado el Elliott simplificado, que no es más que proyectar el recorrido del primer impulso tendencial sobre la corrección sobre el final de la corrección, y el método de análisis técnico simplificado, que es muy similar y es cuestión de cogerse las ideas de chartistas del análisis técnico con la proyección que ellos o que ellas plantean para ciertas estructuras, el hombro cabeza a hombro, el banderín, la bandera, el doble techo, doble suelo, y luego entender que básicamente lo que están hablando es de proyectar el rango donde se está produciendo ese proceso lateral. Bien, pues cogemos ese rango, ese proceso lateral, lo proyectamos en la posible ruptura y ahí tenemos una idea de hasta dónde podría llegar. Pero también reflexionamos en el vídeo de las proyecciones, y así lo veo yo, que el concepto de proyección es un poco débil, en el sentido de que saber hacer una aproximación matemática de hasta dónde va a llegar el precio, no hay mucho que lo sustente, no tiene mucha lógica. Estamos intentando adelantarnos al futuro, y el futuro es algo incierto, no sabemos qué va a suceder. Hay que ser conscientes de que estamos al final en un mercado donde hay miles de millones de operadores en todo el mundo. Saber que de manera agregada, porque el precio haya roto una zona, el precio tiene que llegar a tal nivel, hombre, es bastante discutible al menos. Yo de todas maneras siempre digo, está bien como planteamiento, oye, pues por proyección el precio podría subir 10 puntos más. Pero observemos, primero, observemos si en ese recorrido antes hubo una zona donde realmente podemos ver que hubo oferta o demanda que provocó que el precio allí tuviese, en esa zona de precios, tuviese dificultades. No asegura que el precio vuelva a tener dificultades, evidentemente, pero si todavía hubo oferta, por ejemplo, vamos a verlo que va a ser más sencillo. Si yo proyecto que el precio, aquí en chiquitito, una vez rompa esta zona, porque hay un impulso, una corrección, tiene que llegar hasta aquí, a esta zona de precios, vamos a suponer que estos son 1500, el precio 1500 puntos en un índice, y yo estoy aquí en 1000, ¿vale? En mi entrada, ¿no? Y yo proyecto, por Elliott simplificado, por lo que sea, que el precio tiene que llegar hasta aquí. Bien, si yo observo que en la sesión previa o una hora antes o minutos antes o lo que sea, en 1250 hubo un proceso de distribución donde la oferta ganó la partida a la demanda y tiró el precio a la baja, obviamente no es garantía de que en 1250 el precio vaya a tener dificultades. Pero sí que tiene algo más de sentido decir, oye, a lo mejor todavía hay algo de oferta que entró en esta zona que ha ganado dinero temporalmente, pero no ha salido de la posición, y ahora el precio se le va en contra y a lo mejor intenta defender su zona de precios, porque ojo, si el precio supera los 1250 empezaría a entrar en pérdidas. Entonces tiene sentido, no olvidemos que lo que buscamos es el volumen de los grandes inversores, tiene sentido que igual hay un incentivo para intentar defender esta zona y seguir apostando por los cortos y ver si consiguen frenar la subida del precio y tirar de nuevo al mercado. No es garantía de nada, pero para mí tiene un poquito más de fundamento y de sentido común que la simple proyección. Por lo tanto, observemos al precio y al volumen qué sucede en esas áreas reales, y luego, si efectivamente el precio ha llegado a la proyección por Elliott simplificado, por análisis técnico, lo que sea, no vemos que eso ya tiene que ser así, que el precio se va a girar obligatoriamente. Volvamos a observar el volumen. Si al llegar a esa zona efectivamente hay oferta dispuesta a no dejar seguir subiendo el precio, probablemente lo vamos a ver en el volumen. Bueno, pues observemos qué hace el precio y el volumen en esa zona y en consecuencia pues tomemos decisiones. Y poco más, con estas conclusiones damos por cerrado el primer bloque y continuamos con el segundo.